Mi alma desgarra de dolor, me siento perdido, mi Señor, y tú me tomas y me dices esto. No tengas miedo, no llores, basta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto, solo duerme por tu falta de fe. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves 6, hoy esto va avanzando. Jueves 6 de julio. Julio, abre el ojo, Julio. Del 2023. 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy la iglesia nos recuerda a una gran virgen y mártir, una gran santa italiana, Santa María Goretti. Hoy están de fiesta en el barrio Las Américas, de fiesta. Santa María Goretti, virgen y mártir. La santa del día de hoy ha sido y es un don precioso para la iglesia, por su entero convencimiento de que la santidad atraviesa por el respeto. Sí, el respeto, claro que sí. Si no hay respeto no hay nada. Por el respeto del alma y del cuerpo, como templo vivo en el que habita Dios. Sí, nosotros somos templo. Más exactamente sería santuario, naos queros. Nació en el año 1890, siglo XIX, en Corinaldo, Italia. María vino a animar a la familia pobre y trabajadora de los cónyuges de Goretti con sus lamentos. Tuvo una buena educación cristiana de padres ejemplares. Tras convertirse en huérfana de su padre, todavía siendo muy niña, ayudó a su madre vigilando con gran amor a sus hermanos menores y contribuyendo a su educación y formación cristiana. Además, se dedicó a realizar la mayoría de las tareas domésticas para que su madre pudiera dedicarse a trabajar para ganar el pan, el sustento, ¿no? Mire, y es la realidad de muchas familias, la realidad, ¿no? Mire, estamos hablando de una familia italiana que no dista mucho de una realidad de una familia colombiana. Un joven Alejandro Serenelli vivía con los Gorettis. Este hombre, que también quedó huérfano a temprana edad, era de naturaleza cerrada y solitaria, ¿no? Cerrada y solitaria, Ave María. El vicio de la impureza fomentado por la lectura de impresiones inmorales había echado a perder su corazón.
2 veces se atrevió a tentar a María, buscando que ésta cediera a sus deseos. Ave María Purísima. Acoso, ¿no? Eso diríamos hoy acoso. La niña se negó enérgicamente, o más bien se encerró en una angustia amarga. Ella oraba para que Jesús le diera la fuerza para luchar. El 5 de julio de 1902, en el terreno adyacente al bloque de pisos, el trabajo agrícola continuaba como de costumbre y un grupo de trabajadores hacía sus labores. Alejandro, aprovechando la ocupación de todas las personas, entró a la casa y a la fuerza tomó a María para violarla. Ave María Purísima. Pero ésta se resistió. Viéndose burlado, Alejandro le propinó 14 puñaladas. Uy, Dios mío, Señor mío y Dios mío. La joven cayó al suelo y agonizó por 20 horas. Al final, su último suspiro fue para pedir perdón por su asesino, pues quería verlo con ella en el paraíso. Su ejemplo al buscar la pureza ha puesto a Santa María Goretti en lo alto de los altares. Miren, la mató. Sin embargo, pide para su asesino perdón. ¿No? Miren, ejemplo de pureza. Y hoy muchas jóvenes trafican su cuerpo, le ponen precio a su cuerpo. Mire qué tristeza. Del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno y yo con el muchacho. Iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes. Abraham toma la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los 2 caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no le has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero
enredado por los cuernos en la maleza, se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, por lo que se dice aún hoy, en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116, 114, 115 entre paréntesis. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensas mal en sus corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Entonces dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Tus pecados te son perdonados. El poder de Cristo que da a la iglesia de atar y desatar y de perdonar. Hermanos, la obediencia a Dios demuestra la confianza absoluta en Él. Abraham, nuestro padre en la fe, se caracteriza por haber estado siempre dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, cuando Dios le pidió salir de su tierra hacia una que Él le indicaría, el patriarca obedeció. El relato de hoy nos narra la mayor prueba que Abraham tuvo que afrontar
para demostrar su obediencia a Dios. Ante el llamado del Señor, él responde subrayando su disponibilidad. Sin embargo, ante Dios no son suficientes las palabras o decir de labios para afuera, aquí estoy. Dios puso a prueba a Abraham, pidiéndole en sacrificio a Isaac, su hijo querido. El final del relato nos muestra que Dios no quería quitarle a Abraham su hijo. No, de ninguna manera. Tampoco vamos a pensar que Dios quería la muerte de Isaac. No, eso no es. Don que le había concedido anteriormente, sino que todo es una prueba para medir la confianza. Abraham supera la prueba, pues confía ciegamente en Dios y sabe que aunque no comprenda todo, Él no lo defraudará. En el Evangelio de Mateo, quienes ponen a prueba a Jesús son los escribas, es decir, los expertos en Biblia de la época. Ellos no confían en Jesús, al contrario, lo acusan de blasfemar por proclamar el perdón de los pecados del paralítico. Jesús no cura para que lo admiren, no, de ninguna manera, sino para corroborar el poder que tiene de liberarnos de todas las ataduras, incluso las del pecado. Si confiamos en Jesús, Él también nos perdona, para que viendo su gran bondad, proclamemos junto al salmista: el Señor es benigno y justo. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, 6 de julio del 2023. Miremos que Dios quería probar a Abraham. Así como un estudiante también tiene que someterse a pruebas, exámenes, para ver qué tanto ha avanzado, qué tanto es su conocimiento. Dios quiere mirar hasta dónde llega esa fe de Abraham o esa disposición de Abraham. Y por eso lo prueba con lo que más quiere, su hijo. Pero Abraham con esto le demuestra al Señor que está dispuesto a todo y que confía en el Señor. Aunque de pronto no comprendería alguna cosa, él sí confía en el Señor. Es decir, él tiene la confianza. Y es la invitación que nos hace hoy la palabra. Cómo confiar en Dios, no dudar. Tener la certeza de que Dios no nos defrauda, no nos engaña, no nos falla. Dios Altísimo, tú siendo benigno y justo nos pones a prueba, no para destruirnos, sino para acercarnos a ti. Danos siempre los dones que necesitamos para ofrecértelos, así como al paralítico del Evangelio, perdona nuestros pecados, porque ya hemos perdonado a quienes han pecado contra nosotros. Y llámanos a caminar siempre en tu presencia. Te pedimos por todos los enfermos, especialmente por aquellos que yacen en clínicas, hospitales, incluso se encuentran en casas, en situaciones de abandono, situaciones difíciles, para que encuentren tu consuelo en el servicio y amor que reciben de sus hermanos. Salve María, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, intercede por nosotros para que podamos ser siempre obedientes al Señor y cantar eternamente sus maravillas, y cantar las maravillas del Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Santa María Goretti, esta santa italiana, virgen y mártir, esta jovencita que vivió cerca de Nettuno, Italia,
llevando una infancia difícil. Ayudaba a su madre en las labores domésticas, distinguiéndose por su piedad. Con solo 12 años se opuso a la propuesta deshonesta de un joven vecino. Era una niña, 12 años, una niña, que la hirió con un punzón. 14 puñaladas le propinó. Murió el día siguiente, el 6 de julio del 1902, tras perdonar a su asesino. Fue canonizada por Pío XII en la plaza de San Pedro. Es la patrona del barrio Las Américas en Barranquilla, un barrio subnormal de Barranquilla, periférico, de la periferia. Bienaventurada Virgen, que negándose a sí misma y tomando su cruz, imitó al Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. El Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de agua viva. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Rompe, Señor, las cadenas que nos oprimen y nos esclavizan: egoísmo y soberbia, mediocridad e intolerancia, malquerer y ruindad, sensualidad y ambición. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, guiados por el Espíritu, en el amor y en la libertad. Amén, amén. Bendito Señor. ¿Qué dice el texto? El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. Hemos escuchado la narración de una patética escena, una de las más famosas de la Biblia. Abraham, por ser fiel a Dios, está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. No hace falta recordar que Isaac es el hijo de la promesa, al que durante tantos años había esperado. ¿No le había asegurado Dios una y otra vez que su pueblo iba a ser numeroso como las estrellas del cielo? Claro que sí. Y ahora le pide que se lo sacrifique. Antes había renunciado a su buena posición en Ur. Recuerden que es una población de los caldeos. Ur, era como ofrecerle el pasado. Ahora está dispuesto a renunciar a su hijo. Es la negación del futuro. Dios es consciente de la prueba que le pide a su amigo. Se trata de tu hijo único, al que tanto amas. Tal vez con este relato, el autor del Génesis busque desautorizar ante los israelitas todo sacrificio humano, costumbre bastante extendida en las culturas vecinas, pero sobre todo es la fe de Abraham la que se pone de relieve, la que se pone en fuego. No es extraño que la carta a los hebreos ponga a Abraham como modelo de la fe, de disponibilidad ante Dios. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Hebreos capítulo 11, versículos 17 a 19. La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. De vuelta del territorio pagano de los gerasenos, en Cafarnaúm, le presentan a Jesús un paralítico.
Mateo no recuerda como Marcos el detalle de que tuvieran que descolgar la camilla desde el techo de la casa. Jesús no solo lo cura, sino que le perdona los pecados con gran escándalo de los letrados y sabios que lo escuchaban. La salvación que Cristo quiere para la humanidad es integral, de cuerpo y de espíritu. El signo externo, la curación de la parálisis, es el símbolo de la curación interior, la liberación del pecado. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Hoy podemos identificarnos con Abraham, esta gran figura del Antiguo Testamento, la primera plegaria eucarística al ofrecer el sacrificio de Cristo, y el nuestro a Dios dice: acéptala nuestra ofrenda como aceptaste el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe. Si nos mostramos tan disponibles ante Dios, también nosotros tendremos descendencia numerosa y podremos decir con el Salmo: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. ¿Cuántas veces nos ha curado Cristo a nosotros, diciéndonos, ponte en pie y camina? Pensemos, meditemos, ¿no? Todos sufrimos diversas clases de parálisis, ¿sí? Uno de una forma, otro de otra, pero todos tenemos algún tipo de parálisis, o sufrimos. Por eso nos gozamos de que nos alcance una y otra vez la salvación de Jesús a través de la mediación de la Iglesia. Esta fuerza curativa de Jesús nos llega, por ejemplo, en la Eucaristía, porque somos invitados a comulgar con el que quita el pecado del mundo, y sobre todo en el sacramento de la reconciliación que Jesús encomendó a su Iglesia. A los que perdonen los pecados les serán perdonados. Jesús nos quiere con salud plena. Claro que sí, salud. Con libertad exterior e interior, con el equilibrio y la alegría de los sanos de cuerpo y de espíritu. Ha venido de parte de Dios precisamente a eso, a reconciliarnos, a anunciarnos el perdón y la vida. Si esa vida divina, esa vida que viene de Dios, que proviene de Dios, porque Dios es un Dios de vida, y ha encomendado a su Iglesia este mismo ministerio, la Iglesia, que tiene la tarea de cuidar, ser la madre y la maestra, para reflexionar hasta qué punto estamos dispuestos a ser fieles a Dios o a seguir a Cristo en su estilo de vida. Preguntémonos, ¿no? ¿Seguimos a Cristo cuando todo va bien, o también cuando nos parece que no sale el sol y no vemos sentido a lo que hacemos, aunque sepamos que es voluntad de Dios? He ahí para reflexionar. Líbranos, Señor, de las cadenas que nos atan, de los demonios que nos poseen, de las debilidades que nos impiden una marcha ágil en nuestra vida cristiana. La gloria es para el Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por esa palabra que nos brindas. Gracias por este jueves eucarístico, sacerdotal. Yo te invito a clamar al Señor. Necesitamos obreros.
Necesitamos de hombres y mujeres que trabajen. Miramos hoy la realidad de Colombia, toda una situación que basta nada más mirar los ojos y todo esto nos tiene que hacer pensar. Por cualquier cosa te quitan la vida. Hay toda una espiral de violencia, de odio, de rencor, de cizaña, de muerte, de dolor, de injusticia, de pecado social. Todo eso nos tiene que interpelar a nosotros. Todo esto nos tiene que cuestionar. Nuestro compromiso es con ese Dios de vida, con ese Dios de misericordia, Jesucristo, que vino a romper todas las cadenas que nos oprimen, que vino a curar. Y miren cómo las autoridades de la época, siempre es el mismo cuento, mira cómo critican a Jesús, que sana a ese pobre paralítico, y empiezan a murmurar, a criticar. Vale la pena que nosotros no nos desanimemos, que miremos bien a quién seguimos, a quién queremos servir. Y Jesús siempre hace el bien, y el bien hay que hacerlo bien, y el bien no tiene tiempo ni hora. El bien hay que hacerlo siempre que se presente la necesidad de hacer el bien. Por su parte, este salmo: caminaré en presencia del Señor. Qué bueno que tú y yo caminemos en presencia del Señor, en el país de los vivos. Y tal vez nosotros estamos en un país lleno de muerte. Y tenemos que trabajar y luchar por transformar esa realidad. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Y mira cómo el Salmo nos propone y nos invita a tener en cuenta que el Señor escucha tu voz, mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Es decir, Él me atiende, Él me presta atención, Él tiene tiempo para mí. Hoy en una sociedad del vértigo, donde nadie tiene tiempo para nadie, donde nadie escucha a nadie, el Señor, que es benigno y justo, nuestro Dios que es compasivo, mira, qué hermoso, ¿no? El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerza me salvó. Te invito a que medites este salmo y a que pienses que el Señor te salva, que el Señor te llena de esa fuerza. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas. Y es el Señor que viene a limpiar tus lágrimas, a fortalecerte. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. Que sean felices. Arturo les dice: Tengas miedo, no llores, hasta que